Bueno, México, debido a su posición y en la crisis global de la Segunda Guerra Mundial, se vio enormemente beneficiado durante la Segunda Guerra, ya que la elevada falta de mano de obra de Estados Unidos y el comercio internacional que obstaculizó, la nación tuvo que empezar a convertirse en un país productor y dejar las importaciones en un plano inferior, sacando el mayor provecho de sus recursos naturales, lo que a su vez le permitió incrementar sus aportaciones y estimular el desarrollo nacional. Entre 1939 y 1945, el Producto Interno Bruto mexicano ascendió un 10% y creció su potencial industrial, con el hándicap de que ello lo hizo lo más independiente de su vecino del norte, y desaprovechó la oportunidad de forjar un mercado más activo con el resto de América, específicamente Latinoamérica. Este otro concepto es la sustitución de importaciones. Esto es una estrategia de industrialización de países de desarrollo, según la cual estos países deben tratar de sustituir los productos que importan con productos que ya el mismo país pueda producir o manufacturar. Eh, la búsqueda de desarrollo a través de una política de sustitución de importaciones supone un crecimiento hacia adentro, es decir, un crecimiento económico basado en el mercado interior. México tuvo este crecimiento hacia adentro. El primer paso fue un crecimiento con inflación de 1940 a 1958 a cargo de Manuel Ávila Camacho, lo cual sus ideas principales eran fomentar el crecimiento económico, movimientos obreros, unidad nacional, y se crea el PRI. Después existió el crecimiento con estabilidad, que data de 1958 a 1970, a cargo de Miguel Alemán Valdés. Su característica fue que él trataba de establecer un programa nacionalista cuyo nombre sería Doctrina de la Mexicanidad, hacer que los mexicanos consumieran más productos nacionales. Y por último, el fin del nuevo modelo, que data de 1940 a 1982. Y en este periodo fue gobernado por Adolfo Ruiz Cortines, que tomó medidas que lograron contener la inflación en México, reconoce el derecho de la mujer a votar y crea la Confederación de Obreros y Campesinos. México también firmó distintos acuerdos durante estas fechas, con distintos países como Estados Unidos y Canadá en 1994, el Tratado de Libre Comercio. Además, más tratados de comercio con Colombia en 2011, Costa Rica en 1995, Nicaragua en 1998, Chile en 1999, países de la Unión Europea en el 2000 e Israel también en el 2000. Y bueno, todos estos conceptos y estos beneficios que le trajo a México la Segunda Guerra Mundial, aún aislado con la globalización, le permitió crear un país más desarrollado y con más oportunidades para seguir creciendo como país, además de que mejorar su economía mediante estos distintos tratados, que le permitió más que nada darse a conocer en todo el mundo y que más países quieran hacer alianzas con México. Eso lo llevó a un nuevo nivel de revolución industrial, más industria, más dinero y más capital, lo cual permitió que México tuviera una etapa de modernización. La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. Este proceso produce efectos en el ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. Esta implica una situación en la que van desapareciendo las fronteras para las empresas y en general
Los agentes económicos y los mercados nacionales dejan de ser la referencia básica para su actividad. El neoliberalismo económico es la teoría económica que sirve de plataforma para la globalización. El sistema capitalismo practica la doctrina liberal y predomina como sistema económico, especialmente después de la caída del muro de Berlín, hecho que simbolizó el fracaso del socialismo y convirtió al mundo bipolar en unipolar. Al igual que el liberalismo, el neoliberalismo defiende el libre comercio, pero sostiene que el Estado debe limitar su intervención en asuntos sociales, es decir, señala que el gobierno no debe intervenir en asuntos comerciales. Esta doctrina implica cambios que favorecen una economía mundial, sin fronteras. Esta es, pues, la relación que tiene con la globalización. Si nos dice su nombre, por favor. Julio Ruiz. Ok. Para usted, ¿qué es la globalización? Es mantener la información en todos los ámbitos, distribuida. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Tenemos mayor información de lo que pasa en algunos otros países, conocemos nuevas prácticas que se están realizando dentro del país que antes no conocíamos. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído al país? Positivos porque la información se ha distribuido y nos mantienen más informados. Negativos, que de repente hay mucha información falsa que de igual manera se distribuye y la aceptamos como verdadera, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cómo ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado la economía o ha impuesto nuevos retos? Para mí influyó bastante porque yo viví el proceso del cambio cibernético, del analógico a lo digital. Entonces no teníamos tanta información, tardábamos muchísimo, periódicos, revistas, y ya cuando se abren las redes sociales, la información fluye muchísimo. ¿Qué tanto ha influido en la información? Sí, porque tenemos relaciones más fidedignas. Hablando económicamente, ¿no? Cuando hay mayor producción en el campo, cuando hay menor producción, antes que era especulativo y ahora pues ya existe más fundamental. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, solamente ha difundido la información de que existe más pobreza, pero no ha resuelto. Bueno, gracias, eso sería todo. Bueno, hice algunas preguntas acerca de la globalización. Para usted, ¿qué es la globalización? Pues yo creo que es como generalizar algo y hacer como que todo llegue a todo el mundo. Sí. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues yo creo que dando mayores oportunidades a todos, ¿no? Que ya tienes como un acceso más libre a cosas que antes no podíamos o no teníamos. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Positivo, que tienes como que mayor índice de lo que tú quieres tener y obtener, y obviamente como hay una mayor competencia lo puedes generar con mejores precios. Lo negativo, que pues obviamente las grandes empresas se comen a las empresas porque tienen más para competir. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado la economía o ha puesto nuevos retos? Pues yo creo que ha puesto nuevos retos porque, insisto, como empresario o microempresario, obviamente al competir contra grandes empresas jamás vas a tener lo que tienen y no vas a poder darle a los demás lo que ellos ofrecen. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de la pobreza extrema en nuestro país? Bueno, eso es todo. Para usted, ¿qué es la globalización? La globalización es el avance tecnológico que se ha tenido en los últimos tiempos. Eso es la globalización, puede ser tecnología, en industria. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Su economía, principalmente se refleja en la economía. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído al país?
Positivos, el avance científico; negativos, la contaminación. ¿Para usted la globalización ha representado una mejora o nuevos retos? No, es una mejora porque facilita la vida diaria. Y ya para terminar, ¿piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de la pobreza extrema en el país? Sí, ha llegado, anteriormente llevar tecnología a lugares donde era muy escaso, en este caso en sierras o en lugares externos a lugares rurales, era complicado. Hoy en día ya se puede hacer todo eso. Gracias. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Fácil. Bueno, no es tan fácil. Puedes ver muchas empresas extranjeras llegando aquí a México, que se están instalando, etcétera, etcétera, como por ejemplo Monsanto, Bayer, Chevrolet, bueno, muchas compañías automovilísticas, compañías de computadora, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué aspectos positivos y negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Nos ha abierto económicamente con múltiples países, como por ejemplo, bueno, el más obvio, Estados Unidos y Canadá, países de Sudamérica, Cuba, países europeos también, y nos ha abierto de manera económica con ellos, y también por ende hemos exportado nuestra cultura y nos han inculcado su cultura. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, para nada. De hecho, al contrario, la ha empeorado. Por ejemplo, mano de obra barata explotada en compañías como Monsanto, compañías como Nestlé, que de hecho ha abusado mucho de recursos naturales. Starbucks, que abusa de recursos naturales como el café. Nestlé abusa de los recursos como el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo la globalización como un proceso social y económico en el que a nivel mundial podemos compartir comercio, podemos compartir la información, que es una de las grandes ventajas que ha traído la globalización, así como los distintos procesos de comercio y de libre mercado que ayudan y facilitan el intercambio de productos entre. La globalización en México la entiendo como un fenómeno social, económico y político que pues tuvo lugar desde los años 90 con la llegada del neoliberalismo y por consecuencia la globalización. Esto trae un crecimiento económico, así como más acceso a la información, sin importar el país de procedencia, además del comercio. Eso lo podemos entender como comprar productos o servicios sin importar la distancia de donde fue realizada. Creo que en México la globalización no ha resuelto la pobreza porque las medidas y las formas en que se ha implementado no favorece a que esta se erradique, al contrario, favorece a las grandes empresas y perjudica a las medianas y pequeñas empresas, ya que no tienen la capacidad suficiente para la competencia que se necesita. Con base en la entrevista que hicimos a diversas personas con diferentes enfoques, ellos pueden dar cuenta de que los últimos 25 años han significado un mundo totalmente diferente. Platicaron que no existían los celulares, que no se hubieran imaginado poder estar en un chat con personas de otro país, recibir cierto tipo de información tan rápido, es decir, que el internet no existía. La globalización del mundo significó cambios drásticos para todos y en todos los ámbitos: político, económico, cultural y social. Es decir, la globalización es un proceso multidimensional. Autores diversos le han conceptualizado de manera diferente, poniendo énfasis en algún cambio en especial. Por ejemplo, para el sociólogo Casteos, la globalización fue un cambio que se puede comprender a partir de la nueva base material que soporta el mundo y que es denominada tecnologías de información y comunicación. En otras palabras, la aparición del Internet y el desarrollo de tecnologías de comunicación
provocó cambios sustantivos en el mundo, en la manera de comunicarnos, en la economía y comercio electrónico. Incluso las redes sociales han permitido nuevas formas de hacer política. Pero el lado oscuro de esta era es que ha permitido el crimen haga uso de esta infraestructura. Por ejemplo, la extorsión, el narcotráfico, clonación de tarjetas y otros ilícitos. Es cierto que la globalización ha permitido una gran apertura a la unificación en el mundo, para compartir cultura, etcétera. Pero claro que también ha existido daño colateral, como la marcada división de clases sociales. Por ejemplo, en las entrevistas mencionaban que pues hacían como que no había ayudado tanto a mejorar su economía, porque pues las cosas eran más caras, las empresas extranjeras generalmente se comían a las pequeñas nacionales, entre otros aspectos. Con base